Saludos a todos, hermanos brasileiros, en especial los organizadores del segundo Congreso Paulista de Enseñanza de la Ciencia. Apreciados doctores Alexandre, doctor Iván, muchas gracias. Sean todos ustedes bienvenidos. Les hablo desde Cumaná, Estado Sucre, Venezuela, tierra de Antonio José de Sucre y Andrés Eloy Blanco, y tantos baluartes de nuestra independencia. Sucre posee un gran potencial turístico, gracias a sus hermosas playas y su gente amable. En el frente, Cruz Salmerón Acosta, el poeta de Manicuare, en el soneto Cielo y Mar, manifiesta la angustia del poeta en alguno de sus versos. Cito: azul de aquella cumbre tan lejana, hacia la cual mi pensamiento vuela, bajo la paz azul de la mañana, color de tantas cosas me revela. Versos de tan emotivos sentires en cada una de sus obras. Llevamos dentro los que amamos esta tierra. Desde estas palabras deseo agradecer el acompañarnos en mi disertación y reconocer el esfuerzo de los organizadores de este magnífico evento desde Brasil para el planeta Tierra. En efecto, les he invitado a el noviazgo de la física y la matemática en el aula. Desde la concepción de una didáctica innovadora, apropiada a la educación no tradicional, y en el concepto de la relación profundamente transdisciplinar de la matemática con todas las ciencias, especialmente con la física en esta oportunidad, y la creación de un conocimiento unificado, complejo y transdisciplinar, más allá de las verdades unidisciplinarias, pero con muchas de ellas se pretende en esta conferencia mover afectos y sentires que, regresándose a la historia de la física y de las matemáticas entrelazadas, se presenten ejemplos de cómo enseñar matemáticas con la física y viceversa. Históricamente, física y matemática se retroalimentan. En el siglo XVII, Newton enunció sus famosas leyes, pero también inventó el cálculo infinitesimal, que es la consistencia teórica y matemática para resolver los problemas físicos. En este momento, las matemáticas avanzan de la mano de la mecánica cuántica, de la teoría física, que requiere de matemática y de los cálculos más sofisticados de las matemáticas fractálicas. En este momento, en plena pandemia, matemáticos y físicos se abrazan para conseguir líneas de salida a tan grave problema. Ejemplos sencillos de la cotidianidad de estas dos ciencias pueden enriquecer la praxis y la formación de los docentes de matemática y física para abogar desde los primeros niveles educativos por un concierto de fantasía que entrelacen las dos ciencias, saberes, conocimientos con la mayor intensidad. Es así como se pretende en esta conferencia, regresándose a la historia de las dos ciencias, mover sentires al respecto. Y ya lo decía Volterra, las relaciones de la física y las matemáticas son tan antiguas como ellas mismas. Les incito a todos ustedes a pensar por qué puedo hablar en plural y en singular sobre matemáticas y matemáticas y matemáticas, y no lo puedo hacer con otra ciencia. Está en la historia, vamos a leerlo. Por ello propongo hacer visible la relación física y matemática en el aula de clase desde sus teorías y prácticas, con amor por el conocer, con la manera más estrecha y fructífera, abrazando siempre los saberes, desmitificando todo el territorio que le tomamos como ejercicio de poder, porque transdisciplinar la física y la matemática no indica que le quitamos el poder de conocerla, al contrario, abrimos las fronteras para cubrirnos
con un conocimiento transdisciplinar que instituya un reto de metamorfosis del pensamiento, que nos incite a pensar más allá de nuestras propias cegueras disciplinarias y paradigmáticas. Por ello, ya en 2011 venía afirmando que la matemática y la física como recurso pedagógico se muestra amenamente desde la geometría euclidiana, pasando por toda la naturaleza del espacio y de la física hasta la medida de terrenos y aprovechando la física cuántica para el desarrollo de la matemática fractálica. Es notorio entonces que la práctica diaria de la física con la ingeniería y la matemática se entrelazan y que han pasado siglos en que hemos intentado separar estas realidades en el aula. Todos estos resultados van de la mano de la ciencia, lenguaje del universo, y que es la matemática y sus creaciones. Por ello vamos a recurrir a esta investigación transdisciplinar, porque conviene provocar en el discurso dicha relación. Vamos a algunos ejemplos. Conseguimos parábolas en todas partes. No nos olvidemos que el matemático griego Mnemo, 350 años antes de Cristo, que fue discípulo de Platón, y Eudoxo, que fue tutor de Alejandro Magno, ¿no? En sus estudios teóricos de cónica, célebres en aquel entonces, junto con Apolonio de Persa, en la Asia Menor, descubrió elipses, hipérbolas, parábolas, y fue Apolonio el que le coloca este nombre de elipses, parábolas e hipérbolas. Y ellas están en todas partes. Vamos como el gran geómetra a pensar en ellas. Entonces conseguimos parábolas donde el punto vértice es principal y hay un punto foco al cual medimos cada uno de sus puntos. Y podemos entonces tener parábolas que son funciones o que tal vez no lo sean si son horizontales. Todos esos ejemplos hay que ir con un concierto de fantasía hermoso a darlos en el aula. Pero también podemos formar parábolas con tantos programas de las tecnologías que los conseguimos fácilmente y que los estoy usando de las redes solo con motivos didácticos y no con motivos lucrativos. Tenemos un foco, colocamos una línea directriz y comenzamos a trazar puntos desde ese foco que se refieran a la línea directriz. Y luego todos estos puntos en rojo los unimos y tenemos entonces la parábola, que en este caso es horizontal y que abre hacia la izquierda. ¿Pero a qué se le parece? ¿A qué figura notoria que en cada una de nuestras casas existe? ¿A qué se le parece? Desde luego hay una propiedad óptica de la parábola. Y esa propiedad óptica es esencial en todas las antenas denominadas parabólicas, porque tienen forma de parábola. Hay una fuente luminosa que va hacia la refracción en esa figura o lámina en forma de parábola, y allí se emite la señal. Y esta es la propiedad ocular que les hablo de las antenas parabólicas. Y todos ustedes han lanzado alguna vez una piedra, por supuesto. Ese lanzamiento toma una forma de parábola, es una forma lanzada con una velocidad diferente de cero y bajo una acción de gravedad. Por ello cae. Física y matemática en los juegos con los niños. Y entonces ellos perfectamente pueden ver e intentar mejorar el ángulo de salida para conseguir una máxima altura y una máxima velocidad y desde luego un máximo alcance. Pero también tenemos hace 4000 años en la historia el denominado teorema de Pitágoras, en lo cual actualmente se discute si ya antes, por supuesto, se había trabajado y se han descubierto algunas pruebas de que ya se había trabajado con el teorema de Pitágoras. Única condición, un triángulo rectángulo, es decir, un ángulo de 90 grados. Y se dice que Pitágoras es el primer matemático puro
y también uno de los primeros astrónomos de quien se tiene información, que dedicó su vida no solo a la matemática, sino también a la filosofía, a la ciencia. Fue el inventor de la primera escala musical. Y el teorema de Pitágoras tiene una esencia milenaria y más de 1000 demostraciones. Vamos a reflexionar. ¿Por qué seguimos haciendo la misma demostración en el aula? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué tronchamos el crecimiento de la inteligencia compleja de nuestros estudiantes? Es importante desmitificar el hecho de la carencia de nuestra propia formación. El teorema de Pitágoras, que podemos ver en cada una de las demostraciones. Y aquí les voy a mostrar otra demostración silenciosa, pero hermosa. Tratemos de comprender. Y me gustaría que en las preguntas, luego de la disertación, ustedes pudieran intervenir al respecto. ¿No es verdaderamente hermosa? Y está allí en las redes para usarla. Para todos ustedes. Yo inmediatamente con alma, mente, cuerpo y corazón, comprendiendo en cada vida. Y un niño puede tener entonces, querer una piscina de 8 metros de largo y de 6 metros de ancho, y puede querer saber cuál va a ser la diagonal de la piscina. Y un simple cálculo de matemática con el teorema de Pitágoras tiene allí los cálculos. Pero también tenemos ejemplos de Arquímedes de Siracusa, el ejemplo de excelencia de un físico matemático, la flotación de barcos. Y parece caucioso preguntarse por qué un barco flota a pesar de que es metal y el metal tiene mayor densidad del agua, en el agua. Y bueno, todos sabemos qué pasa con ello en los cálculos matemáticos, que no me corresponde aquí hacer por el tiempo, pero que los puedo mostrar y que ese concierto de fantasía vale la pena llevarlo al aula. Y ese submarino y los peces, ¿por qué creen ustedes que flotan a discreción como quieran? Un submarino se hunde o flota a discreción, ¿cómo lo hace? Y aquí lo estamos mirando. Y ese submarino tiene entonces un peso gravitacional que es menor que el empuje, y cuando tiene en su caja un compartimento que se llena de agua y hace que la densidad promedio disminuya o aumente, entonces a discreción, cuando se llena o se vacía ese compartimento, entonces cede a la gravedad y se hunde o flota el submarino. ¿Y los peces? ¿Cómo lo hacen los peces? Bueno, los peces tienen lo que nosotros llamamos vejiga natatoria, y allí entonces claramente un pez llenando su vejiga o vaciándola puede subir y bajar, puede sumergirse tranquilamente. Todos estos ejemplos de física y matemática en la medicina, por ejemplo, con la matemática fractálica y la física cuántica, son inmensos y están allí los científicos haciendo lo mejor para irse a ese concierto de fantasías que le permite solucionar los problemas actuales. Tenemos entonces una aplicación con resonancias magnéticas, con tomografía, con ángulos de rayos, en estos cursos de cálculos en las universidades, donde la matemática, física, biología se entrelaza con la medicina. Todo ello debemos atender con ojo visor para, sin mezquindad, poder llevar con mucha preparación transdisciplinar a los estudiantes lo que ellos ameritan para motivar. Y a modo de conclusiones que no acaban en una relación física matemática eterna, quisiera invitarlos todos al estudio de la transdisciplinariedad y la complejidad, cómo esos niveles de realidad van rompiendo
ese pensamiento abismal entre las ciencias para abrazarse en el conocimiento. ¿Y cómo podemos nosotros desligarnos de los viejos patrones que nos han hecho mucho daño en la formación? ¿Y cómo podemos ir a un nuevo religaje en el que a ojo visor podemos nosotros construir un nuevo conocimiento usando los conocimientos de la ciencia y desligándolos de los patrones reduccionistas? Tenemos que poner a funcionar este cerebro en un alma, mente, cuerpo y espíritu para conformarnos complejamente como docentes necesarios en la recivilización del planeta. Y es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. Y es que la transdisciplinaridad se concibe como una visión del mundo que busca ubicar al ser humano y a la humanidad en el centro de nuestra relación y desarrollar una concepción integradora del conocer física, conocer matemática, del conocer la ciencia. Y lo decía nuestro Fernando Castro, uno de los grandes pedagogos que tuve la oportunidad de tener en un congreso que organicé en el Departamento de Matemáticas. No hay dudas de la necesaria preparación para enseñar. Los profesores necesitan saber humanidades para enseñar matemáticas y física, pero también necesitan conocer la historia y filosofía de la ciencia. Se debe escuchar a los estudiantes con actitudes explorativas diferentes a las clases tradicionales. No debe ser un trauma la enseñanza ni el aprendizaje de las ciencias, jugando al geómetra, disfrutando en el mejor de los sentidos, sin traumas, con alegría, con pasión. Fernando Castro, el noviazgo de la matemática y la física será eterno. Mostremos entonces ese concierto de fantasía en la enseñanza, con un corazón orgulloso de nuestro legado. Y para todos ustedes un amanecer hermoso allí, y me regreso al comienzo en Manicuare, Estado Sucre, Venezuela. A ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres y siempre y por siempre serás mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchas gracias. Los abrazo en la distancia.